Que Dios les bendiga, muy buenos días, amados santos del Señor, quien les habla, bueno, sus pastores de siempre, Pastor Vladimir, Roxana Jopia. Este es el día que ha creado el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Y queremos bendecirte con un salmo, el Salmo 128, que nos dice así, lo voy a leer en la NTV, que significa, qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos, recibe el gozo, recibe la paz, recibe la bienaventuranza que viene por tener temor a Jehová. Y ese temor a Jehová, usted sabe que es aborrecer lo malo. Así que recibe el gozo del Señor en esta mañana. Gozarás del fruto de tu trabajo. ¡Qué feliz y próspero serás! Recibe esta palabra del Señor del cielo. Eres próspero, eres próspera, eres bendecido, eres bendecida porque has puesto en el Señor tu confianza y no en los hombres. Tu esposa será como una vid fructífera. Así que aquellas que quieren tener una guaguita en este tiempo, bendiga su vientre, porque hay bendición para tu vida. Floreciente en el hogar, tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. ¿Sabe por qué él habla de olivo? Porque en el olivo está la unción, está el aceite. Así que declaramos en esta mañana que en tus hijos se derrama el aceite de la unción del Señor, porque florecen a tu lado, en esa comunión que existe con los padres, en la familia. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Así que vale la pena tener temor a Jehová, porque es el único temor que nos da un beneficio. Así que queremos bendecirte en esta mañana. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Está hablando de nosotros, podemos aplicarnos nosotros porque fuimos injertados a esa nación, esa nueva nación que somos en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. ¿Sabes que Dios te bendice con tus nietos, cierto? Con tus hijos, así que queremos bendecirte en esta mañana. Saludar a todos nuestros hermanos que se están conectando, a Marcelita, Eduardo, a Berito. Queremos saludar a cada uno de mis hermanos que en estos momentos están conectándose por Facebook, por fanpage. Queremos bendecir tu vida. Fredita, que Dios te bendiga. Desato la palabra de Dios en tu corazón. Ánimo y mucha fuerza. Eres una mujer virtuosa. Ruth Vergara, que Dios te bendiga, amada hermana. Eres hermosa, eres preciosa, comprada a precio de sangre y Dios hará venir todo lo que te ha prometido. Así que comienza a declarar todas las bendiciones de Dios para tu vida. También para ti, Luisita y Nicole Yancaraya, que Dios te bendiga. Eres hermosa, preciosa, mujer valiente, forzada, una hermosa hija de Dios. Bendecimos tu vida. También a nuestros pastores, María Fernanda Escozar, que Dios le bendiga, amada, desde Illapel. Que Dios te bendiga, amada pastora. Muchas bendiciones sobre tu vida. Que el Señor les haga sobreabundar en toda cosa buena. También a nuestro hermano Cristian Muñoz, que también nos está mirando, con nuestra hermana Teresita, Fabiola, Carito, con sus hijas. Bendiciones. Teresita Macaya, que Dios te bendiga. Qué gusto poder saludarte a través de las redes sociales. Queremos bendecir sus vidas y declarar que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y yo quiero mandar un saludo especial a mi madre, a mi hermosa madre, que agradezco a Dios por su vida. A mi mamita que hoy está cumpliendo añitos, quiero decirte, mamita, que te amo mucho y que le doy gracias a Dios que esté con nosotros todavía. Y estos son los mejores años de su vida porque está Cristo en su corazón, mamá. Así que quiero bendecirle y desearle muy, muy, muy feliz cumpleaños. Que la pase muy lindo junto a todos sus nietos ahí, que la regalone harto. Te amo, mamá. Amén. Ahí, hermano, ustedes se dan cuenta que mi esposa tiene esa alegría la pone el Señor. Me gusta que mi esposa sea así. Por eso se casó conmigo. Exactamente. Me alegra el día a ella con sus cosas. Bueno, hermano, estamos ya en un día especial, que es el Día del Señor. Bueno, todos los días son especiales porque Él está. Si no estuviera, no serían días especiales. Él nos da la gracia de poder ver la vida con otros ojos. Y estamos viendo muchas cosas negativas, pero la Biblia dice que no pongamos la mirada en las cosas terrenales, las cosas temporales, sino las que son eternas. Porque sabe usted que usted es eterno, tiene un espíritu eterno, usted va para una eternidad. Y todo lo que estamos viviendo en este tiempo es momentáneo,
Por eso que Pablo se atrevía a decir que esta leve tribulación produce en nosotros cada vez eterno peso de gloria. Es una leve tribulación. Dice que tampoco es comparable con la gloria que ha de manifestarse. Nosotros estamos esperando cielos y tierras nuevas. Estamos esperando la venida del Señor. Le animo, hermano, que usted tenga esa expectativa, preparándose. Bueno, vamos a pasar un pequeño comercial, por decirlo así. Tenemos un programa radial que sale los lunes, miércoles y viernes en Radio Corporación. ¿A la qué hora? La 93.9, para que nos sintonice. Ya, ahí nosotros estamos hablando, enfocándonos específicamente, preparándonos para su segunda venida. ¿Y qué estamos esperando nosotros? El 10% no. Estamos esperando al Mesías, a Jesucristo. Y la iglesia en este tiempo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evangelizar. Prepararnos. Hablar a aquel que no conoce, y la iglesia tiene que prepararse, tiene que santificarse, tiene que apartarse, pero también tiene que madurar. Tiene que madurar, tenemos que madurar. Hay algo que leí ayer que se lo quiero compartir, que encuentro que es algo muy bueno, que la vida cristiana y la madurez no va más allá de la comprensión que uno tenga de la verdad de la Escritura. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Que la vida cristiana y la madurez no va más allá de la comprensión que uno tenga de la verdad de la Escritura. Por lo tanto, estudiar, meditar, aplicar, conocer, nos hace avanzar en los propósitos de Dios. Usted debe saber, hermano, que estamos creciendo en estatura espiritual. Yo voy a usar esa palabra porque es bíblica. Hasta que todos lleguemos a la madurez, a la estatura. Habla de estatura. Entonces, todos llegamos como niños, pero empezamos a desarrollarnos y madurar. Lo que Dios viene a buscar no es una iglesia llena de niños chicos, llena de gente carnal, llena de peleas, de conflictos. Dios viene a buscar una iglesia madura que está haciendo las obras del Padre en este tiempo. Entonces eso es un proceso que Dios también lo está provocando de una manera sobrenatural, porque Dios es el que hace todas las cosas, no somos nosotros, no es nuestra oración. Es Dios que está obrando a través de circunstancias, a través de muchas situaciones donde está llevando a la iglesia a la madurez. Pero para llegar a la madurez, Dios también tiene que desarrollar y que los ministerios sean maduros. Los 5 ministerios que aparecen en Efesios capítulo 4. Evangelistas, pastores, profetas, maestros y, ¿se olvidó otro? Evangelistas, pastores, maestros, profetas y apóstoles. Son 5 ministerios que Dios puso en el cuerpo para que esos lleven a la madurez a la iglesia. Por lo tanto, los ministerios también tenemos que ir madurando, debemos ir creciendo. Como les vuelvo a repetir, esto me impactó mucho, de hecho lo tengo en mi mente y lo medito. Dice, voy a volver a repetir, que la vida cristiana y la madurez no va más allá. Tú no puedes ir más allá de la comprensión que uno tenga de la verdad de la palabra escrita. Entonces, para poder yo llegar a la madurez, tengo que entender. Y hoy día vamos a tomar las condiciones para entrar en el reino, porque usted y yo fuimos llamados a un reino, y no cualquier reino. Es un reino eterno, inconmovible, inmarcesible, reservado para los que le aman a Dios. Pero hay condiciones para estar en ese reino. Donde habíamos hablado del arrepentimiento, la fe, nacer de nuevo, obediencia a la voluntad de Dios. Ahora hablamos de la justicia. Justicia en Mateo 13:43, la justicia. Hoy día quizás todos los gobiernos y las instituciones caen porque no están cimentadas en la justicia, sino en la corrupción. Mateo 13:43. Sí. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que si usted se establece en esa justicia, amado, y la justicia que viene de Dios, de Cristo Jesús, y sabe cómo comienza la justicia en nosotros cuando empezamos a creerle a Dios, porque el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice la palabra. Entonces, mis amados,
para empezar a practicar la justicia, los primeros pasos es creerle a Dios. Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y vemos el ejemplo del padre de todos nosotros, padre Abraham, que le llamamos, ¿cierto? Que a veces les cantamos los niños comunicales, el padre Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham se perfeccionó en la fe. Porque él le creyó una palabra revelada que le dijo que yo te voy a llamar a ser padre de multitudes. Pero ¿cómo si no tengo hijo? Y así muchas veces Dios tiene palabra profética para tu vida, para decirte lo grande que vas a hacer en Cristo Jesús, pero a veces nos vemos nosotros mismos y digo, imposible, porque ahí se revela la gracia y el poder de Dios en nosotros. Por eso que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para que Él sea glorificado en nuestras vidas, amados. Pero es importante el primer paso para la justicia, como le pasó a nuestro padre Abraham, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y acá dice que vamos a resplandecer. ¿Resplandecer dónde? En el reino de su Padre. De su Padre. Usted nunca olvide que está llamado a un reino eterno. Y ese reino está dentro de ti. ¿Por qué? Porque está el Rey de Reyes, Señor de Señores dentro de ti. Y eso es una influencia, eso es un poder. Por eso es que el enemigo no puede destruirnos. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros la simiente. Hijitos, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor, dice, es el que está dentro que el que está afuera. Por lo tanto, usted tiene que saber que lo que decía Pablo, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Por eso es que la iglesia no puede ser destruida. Quizás las congregaciones pueden sucumbir, los hombres, pero la iglesia en sí, la que fundó Cristo, la que dijo en Mateo capítulo 16, parece que las puertas del infierno no prevalecerán. Quiere decir que la iglesia siempre va a prevalecer. ¿Por qué? Porque no por fuerza humana, no por capacidades, sino porque Cristo, al morir y al resucitar, nos dio garantía de victoria. Solamente por eso. Estamos garantizados, o sea, la victoria está ya. ¿Pero por qué fracasamos? Porque no sabemos aplicar ciertas cosas, no sabemos vivir, nos falta el conocimiento. Y vuelvo a repetir, el conocimiento es necesario para avanzar más allá de lo que uno... No podemos avanzar más allá de lo que entendemos según la palabra. Y aquí en Mateo capítulo 5 habla algo muy específico. Mateo 5, del 17 al 20, dice: no pensé que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Vine a cumplir la ley. Porque de cierto digo, hasta que el pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, un trazo de la letra de la ley, hasta que todo sea cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Fíjese que la enseñanza está ya relacionada con lo que yo enseño del reino. Y dice: por tanto, cualquiera que suprima un solo de estos mandamientos más pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño. Pero dice: pero el que cualquiera que lo practique, y este es el orden, y enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando yo suprimo algo, mejor que no entiendo, o no me gusta, o no va de acuerdo a lo que yo pienso, algo de la palabra, dice que mi estatura espiritual seré llamado pequeño. Pero aquel que lo enseña a cabalidad, todo el consejo de Dios, por eso es que Pablo dice que él enseñaba todo el consejo de Dios, y practique y enseñe, porque esto es lo más que yo debo destacar, y que Dios lo destaca en su palabra, que primero debo practicarlo. Primero tengo que vivirlo. Primero practicar y enseñar. A veces, hermanos, enseñamos cosas que no vivimos. Enseñamos del perdón cuando estamos odiando. Hablamos de libertad cuando yo estoy atado. Enseñamos a amar cuando yo no estoy amando. ¿Me entiende usted? O sea, debemos enseñar desde la verdad de mi vida. O sea, si yo me llama al ministerio de la palabra y tengo una pésima relación con mi esposa, mi enseñanza no va a transformar a nadie, no va a tocar. ¿Por qué? Porque estoy transgrediendo un principio que es practicar y enseñar. Practicar y enseñar.
La vida cristiana es pragmática, no es solamente un conocimiento. Y a veces nosotros pensamos que mientras más Biblia conozco, soy más cristiano. No sé si usted la ha pasado. Mientras más conozco, me siento mejor, sé escatología, sé la etimología y todos los términos que uno ocupa en lo que estudia la Biblia. Y eso pensamos que a lo mejor con conocer más somos más cristianos. No, con conocer y practicar somos más cristianos. O evidenciamos nuestra vida cristiana a través de la práctica. Algo importante que señalar en el conocer. Yo creo que mientras más conocemos a Cristo, su palabra, de cómo Él es, más nos enamoramos de Él y más somos como Él. Porque dice la letra mata, pero el amor vivifica. Entonces, la letra mata, ¿en qué sentido? Llenarme de conocimiento que llega solo hasta aquí, pero que no llega acá al corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma y nos transforma. Es muy poco el cambio que se pueda generar. Por eso que hay gente religiosa. Hay gente que tiene incluso estudios teológicos, pero una cosa es conocimiento y otra cosa es la aplicación. ¿Cómo yo lo aplico? Esto creo que todas veces nosotros fallamos. ¿Cómo yo aplico? Por ejemplo, si hay problemas familiares, si usted tiene problemas con su hermana, con su papá, y hay conflicto, ¿cómo yo debo luchar contra las emociones negativas? ¿Sabe usted cómo luchar con las emociones negativas? Cuando viene mejor esa rabia, ¿sabe aplicar la palabra en ese momento? ¿Sabe usted que la Biblia dice que debemos hacer morir lo terrenal y está incluido la ira? Entonces ahí tenemos que empezar a aplicarla. Y para aplicar tiene que primero conocer. Usted para poder manejar un tiene que conocerlo. ¿Me entiende? Tenemos que conocer para poder aplicarla. Le pongo el caso, en Romanos capítulo 6 habla de la muerte de Cristo, pero también habla de la muerte que yo fui puesto en Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros podemos anular el pecado o la influencia del pecado en nosotros? Porque la Biblia dice, porque hay un conocimiento donde yo debo aplicarlo. La Biblia dice que fui juntamente crucificado. La Biblia dice que fui sepultado. La Biblia dice que estoy muerto al pecado. Por lo tanto, el pecado no se enseñoreará de mí. Eso es un conocimiento, pero tengo que llevarlo a la práctica. Si yo sé que yo estoy crucificado, yo digo, yo me niego y me crucifico de este deseo de maldecir, por ejemplo, por decir una cosa, o de mirar a ciertas personas de una manera equivocada. Entonces vamos aplicando y eso va siendo una verdad en nosotros y obviamente hacemos morir lo que realmente tiene que morir en nosotros. Todo lo terrenal tiene que morir, hermano, todo. Y esa es la lucha diaria. Lo que tenemos todos los días. Mira, hay un versículo que a lo mejor nos puede dar un poquito más de luz con respecto a estas cosas de la carne, porque la carne no simboliza quizá esto que cuando uno se corta, no, está hablando de la naturaleza pecaminosa del pecado, que es la ira, el enojo, el orgullo, la soberbia, la murmuración, el chisme, cuando hablamos mal de otro a sus espaldas. Eso, amado, muchas veces nosotros lo vemos como que no es tan malo, ¿sí? Sí. Todos hablan mal, pero bíblicamente nos dice que no debemos hacer eso, que no hablemos mal de nuestro hermano a su espalda, porque eso a Dios no le agrada. Y muchas veces vamos a tener esa consecuencia en nuestro cuerpo. Hay un relato en la Biblia, en Números, en la que empezaron a murmurar de Moisés. Ay, este nos trajo aquí para morir de sed. Ay, ¿para qué nos trajiste? Estamos hartados de este maná. O sea, imagínense la forma en cómo se expresaban. Estamos cansados de estar comiendo maná todos los días. Mejor hubiéramos estado en Egipto. Entonces Dios vio, escuchó lo que ellos hablaron. Y dice que mandó serpiente para que les mordieran. Imagínense. Y ahí, ¿sabe lo que hizo Moisés? Tuvo que interceder y orar. O sea, tuvo que orar por aquellos mismos que le hablaban mal, que le decían, ¿qué se cree este Moisés? Entonces, a veces nosotros pecamos por nuestra boca, la forma en que nos quejamos, la forma en que hablamos mal a veces del esposo, de los hijos. ¡Ay, ya estoy hasta aquí de este marido, de estos hijos! Y no nos damos cuenta que estamos lanzando veneno a esas personas. Y por eso que acá en 1 de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, Él se dejó escupir, abofetear la muerte más vil. Dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. O sea, ¿en qué sentido, amados? Porque uno piensa que venía la vida cristiana en no tener problemas y no, está equivocado. Sí vamos a pasar problemas, sí vamos a pasar tribulación, sí vamos a pasar. Recuerden que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto pasó por un desierto primero. Antes de llegar a la tierra prometida,
Era necesario el desierto porque ahí Dios iba a probar el corazón de ellos, si habían de temer o no, si habían de obedecer y de confiar en Dios. Y a veces es necesario el desierto. Y acá dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y hay veces que vamos a sufrir enfermedades, quizás vamos a sufrir decepciones, vamos a sufrir muchas situaciones, pero ¿sabe qué? A la postre y a la larga es algo que nos va a ocurrir en la que Dios va a circuncidar el corazón de nosotros, en la que Dios muchas veces nos va a llevar a la santidad, porque mire, ¿cuándo nosotros tenemos un encuentro mayor con Dios? Cuando estamos en un hospital, solos, ¿cierto? Cuando después de tanto reclamo y de tanta cosa que hemos vivido en la vida y ahí nos damos cuenta de que estamos solamente Dios y usted, ¿no es cierto? Dios y yo, como se dice. Ahí nuestro corazón es transformado porque nos damos cuenta de la fragilidad de la vida y que nada en este mundo nos sacia más que su amor y su presencia, amado. Y a veces somos soberbios, tercos, rebeldes, obstinados en nuestro corazón. Por eso, amados, mire, el practicar la justicia no es tan solo un mero conocimiento humano, es sencillamente confiar y creer en Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Aquí en Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia, ya no está hablando de la justicia imputada que todos nosotros recibimos, de vuestra justicia, o sea, mi manera de conducir, porque la palabra justicia viene de dicausume, es el carácter o la cualidad de hacer lo recto, lo justo. Dice, no fuera mayor que los escribas fariseos, de ningún modo entraréis al reino de los cielos. ¿Qué es lo que establece el gobierno de Dios? Es la justicia, el cetro, o sea, Dios pone su trono sobre un fundamento que es la justicia. Y esto, bueno, Dios me lo mostró y está en la palabra. Está en la palabra. ¿Qué nos afirma a nosotros nuestra vida? Andar en la justicia, porque es un cimiento. Es que usted pusiera una casa sobre la roca. Esa es la justicia. Cuando usted practica, y acá vemos acá lo que dice en Mateo capítulo 23, amada mía. ¿Cuánto? Mateo 23. ¿Qué dice? Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante, la escucha, ponga oído. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Sí, está bien, es necesario hacer el diezmar, el ofrendar, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia, la fe. Creo que la ley es la justicia manifiesta de Dios, lo que es justo delante de Dios. Porque nosotros tenemos que ver desde la perspectiva de Dios, no de la perspectiva nuestra, humana o por nuestra experiencia. Dios en su palabra revela qué es lo que es el pecado. Por ejemplo, cierta filosofía no hay pecado, hay manera de redimirnos, que está el efecto trágico, el problema de los problemas sociales. Entonces le ponemos un nombre, pero la raíz de todos los problemas que hoy día vivimos como sociedad, como individuo, en la familia es el pecado, porque el pecado nos aparta de Dios, nos lleva a la corrupción, nos lleva a degradarnos, nos lleva a corrompernos. El pecado es un agente de corrupción que está en el hombre y que eso nos lleva siempre a hacer cosas malas. El hombre, según la Biblia, no según yo, es intrínsecamente perverso. Si usted lee en Romanos capítulo 2, ahí habla detallado de qué es lo que es, cómo es la condición del ser humano. Vamos a leer ese versículo para que usted entienda que por nuestros medios no podemos redimirnos. Dice en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición de todo ser humano. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero usted puede decir, pero yo conozco gente que es buena. Pero es un momento que es bueno. Quizás usted puede dar una limona, puede ir a visitar a un vecino y está haciendo algo bueno, pero el resto del día, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tipo de pensamiento tiene? ¿Cómo usted trata a lo mejor a su esposa? ¿Cómo trata usted al vecino? Quizás qué cosas usted no piensa o qué cosas usted está viendo a través de internet.
Usted hace cosas buenas, pero eso no quiere decir que esté 100% bueno y que siempre está pensando en lo bueno. No es así. A veces hacemos cosas buenas, pero a veces, y yo estoy hablando de una forma generalizada, tenemos la tendencia. Entonces, todos nosotros, toda esta humanidad y todo lo que nosotros vemos es consecuencia ¿de qué? De la condición caída del ser humano. ¿Y quién nos saca de esa condición? Solamente Cristo. Solamente la única persona que te lleva primero a arrepentirte, a rendir su vida a Cristo, Dios te transforma y tú empiezas a practicar la justicia, porque ya eso es parte del nacido de nuevo. El que realmente es nacido de nuevo practica la justicia, le nace ser justo. Y eso lo vemos acá en... Si usted quiere decir algo, amorcito. Algo importante que señalar, amados, que el que nos justifica es Dios, pero Dios también nos lleva en un camino. Él produce la fe en nosotros y la perfecciona. Y yo siempre veo el caso de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque le dijo, te voy a hacer padre de multitudes, ¿cierto? Pero le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Siempre el llamado de Dios también nos lleva a la renuncia a los apegos quizás que pueda existir de familiares, de amigos, de personas que te puedan llevar a la idolatría o a no poner tu confianza en Dios. Y aquí Abraham fue obediente porque solamente Dios le dio la orden nomás. Le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, ni siquiera le dijo, mira, yo te voy a llevar a Canaán, yo te voy a llevar a este lugar, ahí vas a tener agua, ahí vas a tener... No, el Señor siempre nos da una luz al principio para que caminemos. Si obedecemos eso, Dios te va a dar más luz para que sigas obedeciendo, porque el Señor nos va a ir alumbrando paso a paso. Es como que tú ves todo oscuro hacia el final, pero el Señor es tu luz y tu lámpara. A medida que tú te tomas de la mano del Señor, Él va alumbrando tu camino paso a paso. Por eso de acá es tan importante confiar y creer, porque Abraham no vio toda la nación que salió de Egipto, no lo vieron sus ojos, pero él le creyó a Dios, que de él iban a ser naciones, porque no tan solo naciones, el padre de la fe. Acuérdense que él es padre de la raza de los judíos, que dice como el polvo de la arena simboliza el pueblo terrenal, pero también dice te va a ser como las estrellas de los cielos. Y eso, ¿a quiénes son ellos? Nosotros, la iglesia. Porque recuerden que nosotros vamos a resplandecer a aquellos que somos de la fe, en lo que fuimos injertados en el olivo silvestre. Usted y yo, la iglesia, venimos de los lomos de Abraham, no de la carne, sino por la fe, porque venimos de la simiente que es Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Por eso, amados, Abraham solamente fue obedeciendo y quizás mucho de nuestra vida nos vamos a asemejar un poco a Abraham. Después Abraham quiso, mejor dicho, Sara quiso darle una ayudadita a Dios y le trajo a Agar como esclava. Tampoco, amados, a veces las cosas que hacemos en la carne fallan. Todas las cosas que usted quiere hacer en la carne, aún las mismas promesas de Dios fallan. Por eso que es necesario poner toda nuestra confianza en Él, porque vemos el resultado, que hasta el día de hoy hay una pugna, ¿cierto?, de dos pueblos ahí en Israel, que hasta el día de hoy hay una guerra entre árabes e israelíes. O sea, hay la simiente de Adán, ¿cierto?, pero la que era de la promesa, que es a través de Isaac, y también el de Agar, que era de la esclava. Y Dios no nos llama a esclavitud, amados. Pero Dios es tan bueno que le dijo a Abraham, después, si usted sigue leyendo en Génesis, le dije, sé perfecto delante de mí. Y ese perfecto no significa que nunca cometa errores, sino que le confíes plenamente en Dios. Y le dio el pacto de la circuncisión. Mire, Dios le dio el pacto de la circuncisión en el genital del varón. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la reproducción, de la promesa, de que iba a venir un hijo. Y Dios le cortó el prepucio para mostrar, mira, yo no quiero nada de la carne, porque la carne solamente trae infección y contamina y me es molesto. Y te va, bueno, perdonen si hablo de estos temas, pero el hombre cuando sufre de estrechez, ¿cierto? Tiene problemas cuando se casa y tiene mucho dolor y mucho problema y no puedes disfrutar en cierta manera con su esposa. ¿Y qué tiene que hacerle? Una operación que se llama la circuncisión. Bueno, las promesas de Dios siempre es para deleitarse, para fructificar, y como lo decía este salmo, es para darte bienaventuranza, traerte gozo. Pero cuando hacemos las cosas a nuestra manera, amados, sufrimos, padecemos y se deja de cumplir la voluntad de Dios. Por eso, amados, créale a Dios. Hablando de la justicia, hablando del tema,
en 1 de Juan 3:10, dice, en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y lea las cartas de Juan. En las cartas de Juan dice, el que dice, pero no hace, es mentiroso. Ahí habla bien claro, si usted quiere más o menos ver si usted está bien, está mal, y para conocer más de Dios, porque recuerde, usted no va a avanzar más allá del conocimiento que usted tiene de la palabra escrita. Su crecimiento no va más allá de su conocimiento. Bueno, la justicia es el cimiento de su trono. Lo dice en el Salmo 89:14. Amada mía, usted, Salmo 89:14. Ese es fundamento del trono de Dios, no solamente del cristiano, sino del trono de Dios. Y de ahí Dios gobierna. De ahí Dios gobierna. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, porque Dios es justo y le va a dar a cada cual conforme sean sus obras, dice. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Hay dos cosas que caracterizan a nuestro Dios y que también nosotros debemos tener: la misericordia y la verdad. Y también dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, cuando usted a reprender a alguien, hágalo con misericordia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y con verdad, hablar la verdad, porque la verdad es la que nos hace libre de ver nuestra condición, de ver a dónde vamos a ir y las consecuencias que vamos a tener por el pecado, amados. Por eso que el cimiento del Señor, como dice, de su trono, es la justicia y juicio. ¿Por qué justicia y juicio, pastor? Porque obviamente un rey viene, bueno, quizá un tema que más adelante lo podemos desarrollar, pero un rey era el que establecía justicia y juicio. Antiguamente, los reyes eran encargados, acuérdense cuando en la época de Salomón fueron dos mujeres a buscar ¿qué cosa? Justicia. Sí. Uno decía que era su hijo, el otro decía que no era su hijo. Y Salomón aplicó la famosa frase, términos salomónicamente, le pidió a alguien que cortara por la mitad al niño, y la verdadera madre prefirió renunciar a su hijo y conservar a su hijo, y la que no era verdadera madre no le importaba eso. Reveló que lo que había en su corazón. Bueno, habla eso de la justicia y del juicio. En Mateo, aquí diría, ¿por qué es importante entender este tema de la justicia? Muy importante. ¿Por qué hoy día mucha gente está padeciendo en los gobiernos? ¿Por qué usted cree? Porque es mala gestión, porque hay corrupción. ¿Sabe por qué? Porque no hay justicia, la justicia verdadera. Dice, porque con justicia será firmada el trono. Con justicia será firmado el trono. Eso sale en Proverbios 16:12. Con justicia será firmado el trono. O sea, si yo quiero tener estabilidad en mi gobierno, por decirlo acá en mi casa, yo debo andar en justicia. Para que sea estable el trono, el gobierno. Acuérdense que el trono simboliza gobierno, pero no un gobierno tirano. A veces siempre pensamos que cuando hablamos del gobierno es algo tirano. No es así. Dios no es un tirano, Dios es un Dios de amor. Y que envió a su Hijo por amor a nosotros. Él gobierna en justicia y actúa en justicia. Entonces acá hay principios. Dice que si un rey es justo, con los pobres gobernará por mucho tiempo. Entonces es necesario entender esto del fundamento que es el cimiento de su trono, del reino, que es la justicia. Dice acá también que Dios quiere que andemos en justicia. Lucas 1:75. Andar en justicia, es decir, en nuestras acciones, nuestros pensamientos. Lucas 1:75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Eso es lo que Dios pide. Vuélvalo a repetir, amada mía. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. El versículo de arriba lo puede leer porque ahí está más. Dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. ¿En qué? Después dice, verso. ¿En qué cosa? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces dice que de conocer que rescatado de la mano del enemigo,
¿De qué nos rescató a Dios? De la mano del enemigo. De Satanás y su demonio. Porque si ustedes leen en Hechos capítulo, no me acuerdo este versículo correcto, exactamente dice que fuimos liberados de la condenación de las tinieblas, de la potestad, al reino de su amado Hijo. Dios nos liberó de esa influencia satánica. Ahora somos hijos de Dios, ya no somos hijos del diablo. Y dice que de la mano del enemigo le sirvamos. ¿Cuál es la respuesta cuando yo soy redimido, rescatado? Es servicio. Eso es otro tema, pero inmediatamente queremos servir. Si antes no servía a nadie, ni servía ni la mesa, por ejemplo, en un caso, si usted a lo mejor nunca atendía a su esposa y usted se convierte, usted tiene que reflejarlo, que ama a su esposa en servirla, atenderla. Es evidencia de que usted está, ha sido rescatado del ego también que nosotros todos llevamos para servir a los demás. Dice, pero ¿cómo lo voy a servir? En santidad, Y en justicia. en justicia, delante de Él todos nuestros días. O sea, nos pide santidad y justicia. Para poder servir a Dios, Dios pide dos condiciones: santidad y justicia. Delante de Él, dice, todos nuestros días. No solamente cuando me porto bien, sino todo mi caminar, nuestro peregrinar cristiano en esta tierra. Porque usted y yo somos peregrinos. No somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Somos del cielo. Somos cielanos. Cielano, sí. Porque dice también en Filipenses, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. No Donde, está habita acá. donde habita la justicia. No está en los cielos. O sea, usted cuando muera, ¿cuál es su origen? Por ejemplo, yo soy chileno y si voy a España, aunque me guste España, sepa todo lo que pasa en España, las costumbres, todo lo que... Pero no soy español. ¿Por qué? Porque yo tengo un origen. ¿Y cuál es mi origen? Ser chileno. Usted tiene origen celestial. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice acá la palabra en Filipenses capítulo 3, porque nuestra ciudadanía habla de origen. Yo soy ciudadano chileno, yo he viajado a México, amo a México, es bonito México, he llegado hasta a comer chile mexicano, tenemos un hermano allá, un pastor mexicano, amo a los hermanos mexicanos, pero no soy mexicano. Me gusta la ranchera, pero no soy mexicano. ¿Cuál es mi origen? Chile. Entonces, yo lo hago esto para que usted pueda entender. Dice, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Por eso no podemos aferrarnos a este mundo. Porque este mundo, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una palabra tremenda. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Usted quiere ser eterno? ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. Pero en Dios tenemos vida y vida eterna. Entonces, qué maravilloso, dice, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesús, el Mesías. Aquí nos va a entender que somos peregrinos y extranjeros. O sea, tenemos que no aferrarnos a las cosas. Como decía quizá el domingo pasado, en cualquier momento, accidente, atropello, enfermedades, catástrofe, qué sé yo. Bueno, somos nosotros atados a estas cosas naturales, sufrimos. Pero cuando entendemos que yo estoy de paso, es cuando usted va de visita a un lugar y usted sabe que no puede comprar ni vender, hacer negocio, nada, porque no se puede radicar en un país que está de paso. Nosotros estamos de paso acá en esta tierra. Tenemos un lapso de tiempo de vida que pueden ser 70, dice la Biblia, y lo más robusto, 80. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo con ese tiempo? ¿Qué estoy haciendo con estos días de vida? Porque del día que usted nace, usted va a crecer, desarrollarse y va a morir. Va a morir en la carne, me refiero. Pero usted y yo estamos destinados a hacer cosas para Dios. Cosas grandes y cosas pequeñas. Entonces tenemos que entender que este es un tiempo, cada día es un regalo para mí, cada día es despertar, abrir los ojos es un regalo, porque obviamente la Biblia dice que no debemos decir mañana haré, sino si Dios quiere. Entonces, Dios quiere que andemos en santidad y en justicia. También dice en Hechos 10:35. Hechos 10:35. Aquí hablamos de Cornelio.
Él no era cristiano, pero era más cristiano que muchos cristianos. Sí. Hechos 10:35 dice, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace Y justicia. aquí está hablando específicamente, nosotros leemos en Hechos capítulo 10, verso 1, dice, en Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios continuamente. ¡Wow! Y oraba a Dios continuamente, quizá oraba más que todos los cristianos. O sea, era un hombre, dice, Devoto. mira, esto lo describe, piadoso, temeroso de Dios. ¿Por qué? Y aquí describe, en el verso 35 le da la respuesta. ¿Por qué fue oída la oración de Cornelio? Porque dice, sino que de toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Del que le teme y hace justicia. Y Cornelio, según lo que dice acá en Hechos 10:2, era un hombre temeroso, con toda su casa, hacía mucha limosna, o sea, ayudaba quizá a mucha gente y oraba continuamente. Esto Dios lo vio. Dios ve a personas que a lo mejor están haciendo cosas que tienen temor de Dios. Mire, póngase a pensar que no era cristiano, pero tenía temor de Dios. O sea, va a haber gente que no es cristiana y va a tener temor de Dios. Esto es impresionante porque nosotros pensamos que el temor de Dios viene una vez que nosotros nos convertimos, pero acá la Biblia está diciendo que Cornelio no era cristiano, menos judío, pero dice era temeroso de Dios. Había en él un conocimiento de Dios, de alguna manera, no lo dice específicamente cómo. ¿Cómo lo adquirió? Cómo lo adquirió, cómo lo hacía, pero él lo llevaba, y ese conocimiento de Dios lo lleva a ser temeroso, piadoso. Practicarlo. Lloraba a Dios, o sea, no está orando, aquí no está diciendo cualquier Dios, porque pueden haber personas buenas que estén orando a otro Dios, no, es que está hablando específicamente de Dios. Él conocía de alguna manera, no lo dice la Biblia, que había un Dios verdadero, y a ese Dios servía, porque no estaba en idolatría, no estaba yendo a un lugar donde había un Dios romano, no dice eso, él está hablando al verdadero Dios, al verdadero y único Dios. Y Dios se reveló por la conducta de este hombre. Entonces van a haber gente en el mundo que va a tener cualidades de un cristiano, pero no son cristianos. Y esas cualidades lo va a llevar ¿qué cosa? A conocer a Dios. Ahora algo importante que señalar. Aquí dice en la escritura que él mirando fijamente y atemorizado porque vio una visión. El Señor le abrió los ojos y vio un ángel, qué hermoso, ¿no? Y dice que entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Así que todo lo que usted haga para Dios, quizá no era cristiano, quizá ni siquiera bautizado, pero usted lo hacía por amor a Dios, Dios lo tiene en memoria. Y dice, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí el ángel no le evangelizó, no le dijo así como otras sectas que el ángel Moroni le dio otro evangelio, no. Acá mandó a buscar a su pueblo, a su apóstol Pedro. Y Pedro le llevó el evangelio, le llevó la palabra, empezó a explicar de Cristo, hablar de la salvación. Y mire, él dice que mientras le hablaba, le predicaba, y mire, algo importante que señalar, que aquí este famoso Cornelio dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, Cornelio no era de esos que era él nomás religioso y ponía cara de santo. No, él lo practicaba con la familia. O sea, era temeroso de Dios con toda su casa. Por eso que le vino esa promesa, serás salvo tú y tu casa. Por eso que es tan importante que demos testimonio de Cristo, amados, a la familia. Que ellos nos vean orando, que nos vean ayunando, que nos vean amándoles. Porque a veces es fácil decir ser cristiano de aquí para afuera, ¿cierto? Pero qué importante es practicarlo. Y aquí vemos, amado, que Dios, imagínense, este versículo es excelente para evangelizar a la gente que se cree buena.
Porque todos nosotros hacemos cosas buenas. Quizás nosotros éramos católicos, íbamos a ser el monje y yo iba a ser monja. Imagínense, nos creíamos súper buenos. Y Dios tuvo que quebrantar eso y hacernos ver que somos pecadores, que somos rebeldes, obstinados, idólatras. Porque nosotros adoramos a las imágenes, o sea, no la adorábamos, pero le pedíamos a la imagencita, teníamos Yo lo adoraba, imágenes. yo me postraba. Y eso Dios lo aborrece, ¿me entiendes? Pero Dios en el fondo de nuestro corazón vio quizá nuestra sinceridad y mandó a personas que nos hablaran de Cristo. Y ahí nuestro corazón se enterneció porque yo en un momento dije, bueno, lo que dice este pastor, lo que dice el evangélico es verdad. Yo me convertí no por testimonio, no por el testimonio evangélico, yo me convertí por la revelación de la palabra. Y eso convenció mi corazón de que necesitaba a Cristo. Así que, amado, mire, hay algo importante que señalar en esto. Viva la vida cristiana y gócese en Cristo, pero practique la palabra, practique la justicia. Cambiemos hábitos, cambiemos actitudes, no seamos de esos enojones que por todos nos molestamos, no. Cambiemos, porque mire, Jesucristo tenía una cualidad. Él era manso y humilde y hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso para vuestra alma. Por eso el Señor dice, vengan a mí los cargados y trabajados. Yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar, yo voy a hacer de ti alguien nuevo. Y Dios hace cosas maravillosas, amado. Dios se manifiesta aquel que le busca. Buscadme y viviréis. El que toca la puerta, se le va a abrir la puerta. Por eso es que es importante, iglesia del Señor, busquemos a Cristo, invoquemos su nombre. Buscad el reino de Dios y su justicia. Su justicia, porque va de la mano. Reino y justicia van de la mano. Si yo digo que estoy en el reino y vivo en injusticia, no creo que esté en el reino. O estoy viviendo lo que el reino dice. Un efecto de la justicia es paz. Amada mía, usted busque en su versión, yo busco en la mía. Isaías 32:17 dice, el efecto de la justicia será paz. ¿Por qué? Porque hago lo que es correcto y hay tranquilidad. Es cuando en una casa el padre hace lo correcto, vive en el orden de Dios, y que lo que debe venir después de aplicar la justicia inevitablemente es paz. Sale en Isaías 32:17. Acá dice en esta versión, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo. ¡Ay, qué lindo! Y seguridad para siempre. Porque mire, cuando se solucionan los problemas en una familia, en una sociedad, en un gobierno, ¿el fruto cuál es? Paz. ¿Por qué hoy día no vimos paz? Porque no se han solucionado ciertas cosas. Porque todavía se sigue aprovechándose la gente de la gente humilde y sencilla. Mientras eso no cambie, la sociedad no va a estar aunque salgan las leyes que salgan. Porque tiene que primero establecerse la justicia. Dice, el efecto de la justicia será la paz. Por eso la Biblia dice, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni vida, sino justicia, inmediatamente, paz, y después dice, gozo. No puede haber ni paz ni gozo si no hay justicia. No puedo yo vivir en paz y gozo si yo maltrato a mi esposa, si yo maltrato a mis hijos, si yo soy un pésimo vecino, no sé, o en el lugar donde esté. No puede venir ni la paz ni el gozo. ¿Quién entonces son las personas encargadas de traer paz y gozo? Es la iglesia, nosotros. Usted tiene que ser un hombre de paz, que usted lleve a la reconciliación de los hermanos y que usted aplique la justicia para este lado y para el otro lado, que no tenga inclinación. Cuando nosotros aplicamos la palabra, lo que es la justicia, debemos ser correctos en lo que decimos y apegarnos a la Constitución celestial. Esto es el que gobierna. Si yo, por ejemplo, le digo mucho, en la Biblia dice, si nosotros tenemos algo contra alguien, ¿qué dice la palabra? Deja tu ofrenda y reconcíliate. Eso es justicia. Usted no puede esperar que Dios escuche su oración si usted tiene rencor o usted ha dañado a alguien. Dice, primero Dios le dice, reconcíliate y después recién ofrece. No al revés, porque nosotros nos vamos a chantajear a Dios por las cosas buenas que hago. Yo puedo a lo mejor salir a comprar y comprar un montón de mercadería, pero vivo en rebelión, vivo en desorden, le doy la espalda a Dios.
¿Usted cree que Dios va a escuchar eso? Acuérdese que la Biblia dice que Dios es al que teme y hace justicia, a ese oye. Aquí dice también en Proverbios 21:3, y con esto vamos a terminar. Proverbios 21:3. Practicar el derecho y la justicia a Jehová lo prefiere a los sacrificios. Y yo lo voy a quizás parafrasear. Practicar el derecho y la justicia a Jehová lo prefiere antes que las cosas buenas que tú hagas. Lo voy a repetir. Usted puede ser una persona que un día puede salir a comprar víveres y repartir víveres a sus vecinos, pero ¿está practicando la justicia? ¿Está viviendo para Dios? ¿Se guarda para Dios? ¿Tiene deseo mundano todavía y vive en el mundo? A eso me refiero. Yo no puedo pretender ser hijo de Dios si tengo una doble vida. Y eso pasa comúnmente. Comúnmente pasa. Que hay hermanos que a lo mejor piensan que los sábados y domingos o los días de reunión ellos se portan, pero en el transcurso del día, el transcurso de nuestro vivir, ¿cómo lo vivimos? ¿Qué hacemos? Estaba buscando un versículo que habla de eso. Bueno. Algo importante que señalar, amados, que nuestra justicia está en Cristo, porque en cierta manera cuando venimos de Egipto, digo yo, todos nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero ahora, ¿cuál es la justicia que se me imputa a mí? La de Cristo, porque Él ya pagó en la cruz por tus pecados, por tus errores, por tus fracasos, por todas las cosas malas que hemos hecho. Ahora tenemos que vivir en fe. Mire, cuando usted se da cuenta de que ya alguien pagó por ti, uno vive agradecido. Uno vive libre, vive en gozo, vive en paz, y disfruta la justicia. Y la practica porque como somos diferentes, porque como alguien pagó el precio por mí, ¿qué sucede? Nosotros podemos aplicar y perdonar a otros. O sea, no es fácil perdonar, porque ya alguien me perdonó a mí en los cielos. Por eso que el Señor se acuerda de esa parábola que le enseñó a Pedro, porque Pedro, Señor, ¿hasta cuándo he de perdonar? Quizás hasta con mala cara lo dijo. Hasta 70 veces 7. Y ahí el Señor le tuvo que hablar una parábola. Porque claro, a Pedro quizá él no se daba cuenta que él había cometido muchos errores, muchos pecados, el Padre lo había perdonado. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a otros sus errores y sus pecados? Si Dios nos perdonó a nosotros. Por eso que la práctica de la justicia también es perdonar. Sí, pues yo eso lo quiero llevar, o sea, todos nosotros somos justificados, Dios nos imputa su justicia y de ahí yo tengo que empezar a practicarlo, lo que realmente sí he nacido de nuevo. Amén, hermano, hemos llegado al final del programa, casi al final, porque el otro punto que nos queda, no quiero dejarlo a medias, quiero pasarlo bien. Entonces, la justicia es importante, hermano, en todo sentido. Es nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Es lo que Jesús decía en Mateo 23, que la ley, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia. Eso es la ley. La ley refleja lo que es el carácter de Dios, porque Dios es un Dios justo. La justicia refleja el carácter de Dios. Acá lo dice en Ahora, Deuteronomio. y Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Porque hoy en día vemos, por ejemplo, de grupos y partidos políticos que hablan de la igualdad, que todo es parejo para todos, pero Dios no es así porque Dios da a cada cual según su capacidad. A uno le dio 10 talentos porque tenía la facultad mental para administrar 10, a otro le dio 5 y al otro le dio 1. Y uno dirá, pero qué injusto, ¿por qué se le va a dar uno solo al pobre hombre que no? Porque Dios nos da de acuerdo a la capacidad, amados. Y Dios nos da de acuerdo a lo que Él quiere entregarnos porque nos conoce y sabe hasta cuándo podemos dar. Y dice ese hombre que tenía uno que no fue capaz ni siquiera de reproducirlo, sino que lo escondió bajo la tierra, ese talento, el Señor se lo dio al que tenía más. ¿Y por qué no al otro? Al que tenía 5. ¿Por qué al que tenía más? Al 10. Porque ese 10 que tenía más tenía esa capacidad de reproducirlo todo. Entonces, amados, aquí podemos darnos cuenta que en la justicia de Dios también se revela eso. Y ahí vemos el carácter de Dios, que la justicia del Dios vivo y verdadero es diferente a la justicia humana que usted ve acá hoy en día humanamente. Porque la justicia humana a veces se equivoca y no actúa como verdad. Dice en Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro.
Así que hermano, día espero que haya sido de bendición. Yo sé que ha sido de bendición y que vivamos y practiquemos la justicia, porque eso nos garantiza que somos hijos. Todo aquel Amén. que ama y hace justicia es nacido de Dios. Y no es tampoco que usted diga, pero es que yo he fallado, no importa. Por eso está la sangre de Cristo. Que nos perdona. Sí, todos nosotros estamos creciendo, vamos madurando. Es cuando nuestros hijos cometen errores, pero que ese error va de acuerdo a su crecimiento. ¿Me entiende usted? O sea, de acuerdo que usted va creciendo, va cometiendo ciertos errores, pero van de acuerdo a la edad. Por ejemplo, un niño que a lo mejor come que no debe comer, porque es de acuerdo a su edad, como es lo que procede. Entonces, y los errores obviamente dan de acuerdo a nuestra edad. Bueno, amados hermanos, les quiero dar las gracias, Señor, un día por esta enseñanza, porque yo en realidad quiero enseñar la palabra para que usted tenga un fundamento sólido. Usted pueda entender lo que es la Biblia. Para eso Dios constituyó ministerio, así que le doy las gracias al Señor por la oportunidad que me da de enseñar la palabra del Señor, y también participar con mi esposa en esta enseñanza. Que el Señor les bendiga y queremos mandar un saludito a cada uno de ustedes, mis amados. ¿Quién nos está viendo? Hermano Pedrito Rojas de Copiapó, te amamos, Pedrito, a Magali, a tus hijos. Nos gozamos de verle porque nos conocimos cuando estábamos nosotros jovencitos, ¿cierto, Sí. pastor? Hermano Pedrito nos conoció jovencito y ahora ya nos ve con arruguitas, con canitas. Ya voy a cumplir medio siglo. Medio siglo, qué tremendo. Sí, bueno, dijiste ya. Amados, quiero darle la gloria al Señor y mandar muchos saludos a ti, Pedrito. Te amamos y siempre están en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Así que exprésele nuestro amor a Magali también y a toda su familia. Que Dios te bendiga, mi amada, también Valesquita que nos está mirando, Valesquita, una sierva del Señor y que está abriendo obra en Pichilemu. Hermana Sandrita Delgado, pastora de Quilpué, que Dios te bendiga, Sandrita, te amamos, te bendecimos. Hermana Evita Castro, que Dios te bendiga, Evita, mujer virtuosa. Ayer hizo unas ricas empanadas, así que se las recomiendo, hermano, que les compro empanadita a hermana Evita, hace muy rica empanada. Y un gran saludo a cada uno de ustedes, mis amados. Les bendigo, hermana Mamita Shela. Que Dios te bendiga, Mamita Shela. Besito para ti, hermana Olga. Olguita del Carmen, que Dios te bendiga, Olguita. Firme y adelante, hija. Jesucristo nunca te decepciona, nunca te abandona. Él te ama y te ama con amor eterno. Hermana Berito, que Dios te bendiga, que está discipulando, que el Señor la está usando poderosamente ahí en su barrio, y la está usando ahí en pandemia. En su propia casa el Señor le ha llevado gente para predicar y enseñar y yo me gozo mucho por tu testimonio, Berito, cómo Dios te está usando para evangelizar ahí en tu cuadra, y cómo Dios te está usando poderosamente para traer el reino de los cielos al corazón de personas que lo necesitan. Amén. Así que un gran abrazo, muchas bendiciones, mis amados. Hermana Gladys, Marisol Méndez, que Dios les bendiga. Besitos y saludos a Quilpué. Amén. Que Dios les bendiga, amados, y recuerden que este es el día que ha creado el Señor, así que gózate y alégrate en Él y en su amor. Un gran abrazo, bendiciones. Bendiciones, shalom. Shalom.